Bueno, hoy vamos a arrancar con interacciones bióticas, ¿sí? La clase de hoy, la próxima, vamos a estar hablando de interacciones bióticas y la idea es que después la tercera vamos a escuchar los seminarios, digamos, van a ustedes a presentar el seminario que les tocó y la idea es compartir entre todos los seminarios como para redondear, digamos, todo este tema de interacciones, ¿sí? De cómo, de laburos en los que se trabaja a veces para prevenir algunas interacciones bióticas y otras veces van a ver que va a ser para estimular interacciones bióticas, ¿sí? Porque las interacciones bióticas pueden ser benéficas o perjudiciales desde el punto de vista de la planta, ¿no? Entonces, hasta ahora, nosotros lo que vinimos estudiando en la materia tiene que ver más bien con cuestiones de interacciones que llamamos más bien abióticas, ¿no? Con el medio ambiente, pero el medio ambiente que no es vivo, ¿sí? Estuvimos viendo cuestiones que tienen que ver con agua, con nutrientes, con carbono, o con la fotosíntesis, digamos, con la luz, ¿sí? Con respecto a interacciones bióticas, vimos una partecita de lo que sería la interacción entre plantas, ¿sí? Todo lo que vimos de plantas vecinas. Bueno, eso uno podría, sí, decir que es parte de interacciones bióticas. Pero después todo lo que vimos hasta ahora, la verdad que era todo más bien entender cómo era el funcionamiento de la planta, ¿sí? Con respecto al medio ambiente, pero al medio ambiente abiótico, ¿sí? No la parte viva. La idea es que estas clases que quedan veamos qué es lo que pasa con la interacción con otros seres vivos, ¿sí? Y hoy vamos a arrancar viendo la interacción con los herbívoros, ¿sí? Que muchas veces para nosotros son un dolor de cabeza porque se convierten muchas veces en plagas, ¿sí? Y son importantes. Y la próxima clase vamos a hablar de patógenos, que también son un problema, pero también vamos a hablar de microorganismos benéficos, ¿sí? Entonces, no todas las interacciones son desde el punto de la vista de la planta negativas, ¿sí? Vamos a ver que hay muchas que son benéficas, ¿sí? Y están buenas. Bueno, entrando en la herbivoría, ¿sí? Cuando uno piensa en herbívoro, tenemos que pensar como en dos grandes escalas, ¿sí? ¿Qué tipos de herbívoros conocen? Si les digo herbívoros, ¿qué piensan primero? ¿En qué? En animales. Animales, ¿como cuál? Mamíferos. Mamíferos O insectos. o insectos, dicen por ahí. Bien, bueno, esas son, digamos, uno puede pensarlo así, ¿no? En dos grandes tipos de herbívoros, ¿sí? Los insectos y, por otro lado, los mamíferos, que son herbívoros, ¿no? Los mamíferos en general son más bien generalistas, ¿no? Comen un montón de plantas distintas, ¿sí? Si bien hay algunos, como el oso panda o el... no me sale el nombre, o el... Bueno, El cual. el koala, ahí está, gracias. O el koala, que son especialistas, ¿sí? Que ellos comen solo bambú y nada más. Después, en general, los herbívoros comen una diversidad de plantas bastante mayor, ¿sí? Las vacas comen, no te come cualquier planta, pero comen varias plantas, hay varias plantas forrajeras que comen las vacas, ¿no? Y lo mismo pasa con otros herbívoros. Entonces, en general, los mamíferos no suele haber muchos especialistas. Hay algunos que sí, pero no es lo más común. Los insectos, en cambio, hay muchos insectos que son generalistas, pero hay muchísimos que son especialistas, ¿sí? Y que comen uno, dos o tres especies nada más, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de la mariposa monarca, ¿no? Que la larva come
acá en Argentina Asclepia, ¿sí? En otros lugares come alguna otra planta, pero que es muy parecida, ¿sí? Pero son súper especialistas. Si no tienen esa planta se mueren, ¿sí? Bueno, hay, con respecto a los insectos, suele haber más, muchos más insectos que son especialistas. Nosotros en la clase de hoy no vamos a hablar en general mucho de los mamíferos, vamos a hablar un poco más de los insectos, porque la realidad es que los mamíferos en general, bueno, hay algunos mamíferos que tal vez sí, pero en general no suelen ser un problema para nuestros cultivos, ¿sí? Porque son, digamos, son mucho más grandes y no suelen estar, digamos, no son una plaga que se nos mete en el cultivo, ¿sí? Si tenemos vacas, las vacas las tenemos a propósito, ¿no? En general, no es una cosa que vamos a tener algún mamífero, ¿sí? En términos generales, puede haber algún caso particular, pero en términos generales los mamíferos no suelen ser un problema para nuestros cultivos. Hay distintos tipos de mamíferos, ¿sí? Están los que pastorean, están los que ramonean, ¿sí? Y comen arriba. Y después están, como les decía, los insectos, ¿no? Que es lo que le vamos a prestar más atención hoy, porque son en general los animales que sí nos suelen complicar bastante la vida, ¿sí? En los cultivos. Hay distintos tipos de insectos, ¿sí? Están los saprófagos, que son los que se nutren de la materia orgánica muerta, ¿sí? Estos no son perjudiciales para las plantas, ¿sí? Al revés, uno podría decir, desde el punto de vista de la planta, son benéficos en algún punto porque ayudan a descomponer la materia orgánica, ¿sí? Y muchas veces a que los nutrientes vuelvan al suelo. Están los zoófagos, ¿sí? Que se nutren de animales vivos, y estos también, muchos de estos son bastante benéficos, lo vamos a ver en la clase que viene, porque muchos de estos se alimentan de otros insectos muchas veces que son fitófagos. Entonces son controladores de plagas muchas veces, muchos de estos zoófagos, ¿no? Otros no, otros tienen interacciones que a las plantas le son como independientes, pero hay muchos de estos que sí son benéficos desde el punto de vista de la planta, ¿no? Uno siempre, digamos, tiene que pensar desde qué lado uno está mirando las cosas, ¿no? Porque, digo, las cosas no, los bichos no es que, o los animales o las plantas no es que son malas o buenas, sino que siempre que hablamos de benéfico o perjudicial, estamos hablando desde el punto de vista de la planta, ¿sí? Qué sé yo, no es que un fitófago sea de por sí malo, pero para las plantas sí, y nosotros si queremos cultivar plantas, bueno, para nosotros también van a ser malos, ¿sí? Pero digo, no es que el bicho sea malo en sí. Y son necesarios, ¿no? Ya después vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿de qué nos vamos a centrar hoy principalmente? Bueno, los fitófagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los que se nutren, pero de plantas vivas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes tienen zoología o fitopatología? Control de adversidades, se ve algo de eso. ¿Control de? Adversidades. Control de adversidades tienen. Pero, ¿y eso implica cuestiones abióticas también? ¿O es solo biótico? Más o menos. No la estoy cursando aún. No la vieron todavía, no. Está bien, listo. Ok. Bueno.
hay distintos tipos En de... producción vegetal vimos algo de esto también. En introducción vegetal. Sí. Ok. Igual acá la idea es, yo voy a presentar algunas de estas cuestiones, pero en el plan no tienen fitopatología o No. zoología tampoco. No. No, profe. Pensé que tenían fito, no sé, Como que sanidad se ve por vegetal, el... algo de eso, no, tampoco. Sí, se ¿Cómo? ve en algunas materias tipo sanidad vegetal o algo así, ¿tienen pero sanidad incluido vegetal? en algunos talleres, me parece. Es tipo taller, está bien. Bueno, yo igual voy a presentarlos más o menos, pero digamos, nuestra idea no es verlo desde el punto de vista del insecto, sino ver la interacción más bien desde el punto de la vista de la planta, ¿sí? Si bien arranco hablándoles de los insectos, la idea es ver después cómo responden a esto las plantas, ¿no? Hay distintos tipos, ¿sí? De fitófagos, ¿sí? Tenemos, ¿cuáles conocen ustedes? A ver, seguro más de uno ha luchado contra alguno Los pulgones. que les comió las plantas. Los pulgones, ¿sí? Las hormigas. Las hormigas, Langostas, las langostas, ¿sí? Langostas son Esos gusanos que aparecen en el tomate. gusanos en el tomate, en el fruto. No, que se comen las hojas enteras. ¿De qué color? Verde idéntico al color de la planta. Son como orugas. Orugas, sí. Orugas. Deben ser. Bueno, ¿alguno más? Nombraron varios que andan por acá, ¿no? Por ahí dijeron las langostas, ¿sí? Que son las que comen hojas, ¿sí? Tenemos los zaradores de hojas, ¿sí? Que son unas larvitas chiquitas, en general, que son de las moscas, que dejan todo se le dicen aradores porque parece como que están arando, ¿sí? Dejan todo un caminito. Los barrenadores que también, ¿sí? O taladradores que también dejan como un camino, pero esto en general es en los troncos, no en las hojas. Después están los escarabajos, ¿sí? Algunos que comen raíces, ¿sí? Como el bicho torita, los que producen agallas, ¿sí? Los que chupan el floema, ¿sí? Como los áfidos. Hay distintos tipos de insectos, ¿sí? Que, digamos, se alimentan de modo distinto de las plantas, ¿sí? Con lo cual la planta se tiene que defender de un modo distinto. Los chupadores, por ejemplo, ¿sí? Por ahí habían dicho los pulgones, lo que son los pulgones, las chinches, las chicharras, ¿sí? Todos esos suelen tener un aparato bucal, ¿sí? Que está especializado, ¿sí? Y que le permite pinchar, en general pinchan justo en donde va a parar al floema, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos bichitos es comerse ¿qué? Principalmente. Estos no muerden la hoja, no se comen la hoja. ¿Pero qué hacen? ¿Qué comen? Savia, La savia, ¿qué ¿no? hay en Se la alimentan savia? de la savia. Los fotoasimilados. La savia es lo que comúnmente se dice savia, es el floema, lo que nosotros vimos como floema. Y por ahí dijeron los fotoasimilados, ¿sí? Se comen, está bien, chupan en realidad todo lo que hay un montón de cosas, no solo fotoasimilados, hay nutrientes muchas veces, hay moléculas, pero principalmente se están comiendo los fotoasimilados, ¿sí? La planta, ¿se acuerdan? Las hojas están todo el día produciendo fotosíntesis, ¿sí? Produciendo fotoasimilados, tratando de maximizar eso, producir azúcares. ¿Para qué producíamos azúcar? ¿Para qué producen azúcares las plantas principalmente? Bueno,
¿Qué otro proceso dependía de esa fotosíntesis? La respiración. La respiración, ¿sí? Entonces, para poder respirar y tener ATP y energía, ¿sí? Todos necesitamos respirar glucosa de algún modo, ¿sí? Estamos fotoasimilados. Bueno, las plantas los producen, ¿sí? Y esos fotoasimilados los usan para respirar, para crecer, ¿sí? Y para desarrollarse. Bueno, estos bichos van y chupan directamente los fotoasimilados, ¿sí? Entonces, son chiquitos en general, que haya 1, 2 o 3 no pasa nada, pero si se convierten en una plaga y hay muchos por planta, pueden matar a la planta sin ningún problema, ¿sí? Porque pueden ser un problema grande, ¿sí? Entonces, lo que hacen los chupadores es eso, ir por el floema, ¿sí? O salvia, o como le digan, pero, ¿sí? Van y chupan ahí, directo. ¿Por qué? Porque pinchan en el floema, no es que pinchan en cualquier lado de la hoja. Todos los insectos, ¿sí? Tienen algún tipo de ciclo de vida, ¿sí? Nosotros en general a la mayoría de los insectos los conocemos por su estadio en la fase adulta, ¿sí? Aunque muchas veces también conocemos los estadios intermedios, ¿sí? En general casi todos parten de huevos, ¿sí? Que van pasando de fases, ¿sí? En general por distintas fases larvales, ¿sí? Distintos tipos de larva, hasta que llegan a lo que se llama el estado adulto, que es el que tiene madurez sexual, que es el que se puede reproducir y volver a poner huevos, ¿sí? En general, ¿sí? Acá hay un ejemplo de la chinche, ¿sí? Del ciclo de vida de un insecto. En general, no todos los estados, ¿sí? Son perjudiciales para la planta, ¿sí? No todos los estados se alimentan de plantas, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos ejemplos en donde a veces las larvas son las únicas que comen las plantas o el adulto, ¿sí? Los masticadores, por ejemplo, en este caso sí son los adultos los que comen, ¿sí? Las langostas, los grillos, los saltamontes, estos bichos son bastante voraces, ¿sí? Y también muchas veces lo que tienen cuando se convierten en plagas es que si aparecen de golpe varias langostas, las langostas pueden comerse un cultivo en días, ¿sí? Son bastante voraces, tienen piezas bucales masticadoras, ¿sí? Y son bastante, digamos, muchas veces son más difíciles de prevenir porque, por ejemplo, los chupadores, en general uno puede verlos antes de que sean una plaga. Muchas veces los masticadores, cuando los vemos, nos damos cuenta de que están cuando ya se comieron media planta a veces. No sé si les pasó alguna vez, pero son bastante más complicados. Las hormigas, ¿sí? Las hormigas cortadoras, a veces también son bastante rápidas y voraces. No sé si saben bien cómo es. Las hormigas cortadoras en realidad no son fitófagas, ¿no? No comen plantas. ¿Alguno sabe qué es lo que comen las hormigas cortadoras? Cultivan un hongo. Vox Populi, ¿eh? ¿Cómo? No, como del Vox Populi, nunca leí nada, pero todos dicen que tiene eso, que la llevan al nido y ahí crece un hongo. Claro, exacto. Ellas se alimentan de un hongo, ¿sí? Se alimentan de un hongo que lo cultivan en el hormiguero y que entonces para
para hacer crecer a ese hongo, para cultivarlo, necesitan llevarle hojas. Entonces, cortan las hojas y se las llevan al hormiguero, en donde está el hongo, ¿sí? Y así entonces van haciendo crecer el hongo y después se alimentan de ese hongo. Entonces, no es que sean fitófagas en sí, porque no se comen a las plantas, pero bueno, para lo que a nosotros nos interesa, que es que no se, digamos, que no se coman a la planta, digamos, la planta se la come el hongo, pero la que le lleva la hoja al hongo es la hormiga. Entonces, la hormiga es la que a nosotros nos complica, no el hongo en sí. Pero no es la hormiga la que come, es un caso particular, simpático, pero no es la hormiga la que come en sí a las hojas, ¿sí? Sino que cortan y le llevan al hormiguero, ¿sí? Después tenemos el taladrillo, no sé si lo vieron alguna vez, árboles que tengan barrenadores, dejan así, marcas así en los troncos, no sé si vieron alguna vez. Sí, sí, galerías internas. Tipo galerías, exacto, se van comiendo, ¿sí? Cómo se levanta el viento. Se van comiendo lo que sería la madera, ¿sí? Pero también se comen parte del sistema de transporte de los árboles. Entonces es bastante complicado muchas veces. Se pueden convertir en plagas importantes. Después tenemos otros que comen raíces, ¿sí? Como por ejemplo, este es el caso que yo les decía, el bicho torito, ¿sí? El adulto en realidad no se alimenta, ¿sí? El adulto solo se reproduce, ¿sí? Una vez que pasa esta fase, solo está para reproducirse, no se alimenta de nada. El que se alimenta, ¿sí? La fase del estadio del ciclo de vida del bicho torita es la larva, la isoca, ¿sí? No sé si alguna vez la vieron sacando tierra. Sí. ¿La encontraron alguna vez? Bueno, esta isoca, ¿sí? Es la que va a dar lugar al bicho torito. Bueno, el torito, este es el macho, ¿no? La hembra es sin el cuerno, pero los dos vienen del isoca. Este es bastante complicado, este morfa un montón de raíces, ¿sí? Entonces este se encuentra en la tierra y lo que se hace es comerse las raíces. Entonces el estado adulto no hace nada, pero la isoca sí, es bastante voraz con las raíces. Después tenemos los minadores, ¿sí? Los minadores de los cítricos. No sé si vieron alguna vez, es bastante común ver las hojas de los cítricos así con este caminito. Sí. Este es el bichito. Es bastante chiquito, ¿sí? Es difícil de verlo al bicho, pero sí es fácil de ver, digamos, uno puede saber que hay minador, porque en realidad lo que vemos es así, la hoja transparente. Este se va morfando todas las células en realidad, ¿sí? Y se come bastante de la clorofila, ¿sí? Entonces fíjense, va dejando el caminito, ¿sí? Todo esto son células muertas y sin clorofila, por eso se ve así como transparente. Dentro de los principales tipos de insectos, ¿sí? Como les decía hoy, la mayoría suele consumir como un grupo particular de especies vegetales, ¿sí? No es que en general todos los insectos
Entonces, no es que en general los insectos no comen un montón de especies, ¿sí? O no atacan a un montón de especies distintas, y en general los órdenes, ¿sí?, de insectos más o menos suelen tener preferencias por un tipo de plantas, ¿sí? Entonces, los distintos tipos de plantas suelen tener problemas con un mismo tipo de especie vegetal, ¿sí? Por supuesto, no todos, ¿sí?, dentro de un orden, no todos son herbívoros, ¿sí? Acá, por ejemplo, dentro de Orthoptera, que es donde están las langostas, un 70% son herbívoros, pero hay algunos que no, que son omnívoros, alguno que otro que es carnívoro, ¿sí? Y estos bichos en general suelen tener, ¿sí?, comer ciertos tipos de cultivos, ¿sí? Acá hay varios ejemplos distintos. Los minadores, por ejemplo, son bastante característicos en general de los cítricos. Si bien hay varias plantas que son atacadas por minadores, suelen tener, ¿sí?, preferencia por los cítricos, por ejemplo. Después tenemos dentro del Lepidoptera tenemos un montón de larvas distintas, ¿sí? Tenemos defoliadoras, minadoras, cortadoras, barrenadoras, ¿sí? Estas son capaz de las más diversas, ¿sí? En este grupo, en general, ¿sí?, son las larvas las que comen, ¿sí? El estado adulto, que suelen ser mariposas o polillas, ¿sí? No son, no comen, no se alimentan de las plantas, ¿sí? O se alimentan, pero no de un modo perjudicial, ¿sí? Ya vamos a ver. Pero las larvas sí suelen ser más problemáticas para las plantas, ¿sí? Acá, por ejemplo, está el ejemplo de dos mariposas, ¿sí? Esta es la mariposa monarca, es bastante conocida, no sé si lo ubican, acá solemos tener, ¿sí? Aunque ahora los últimos años está un poco en peligro de extinción, porque este es como uno de los ejemplos de insecto que es bien especialista, porque la larva, ¿sí? Esta es la larva que tiene estos colores, no sé si la vieron alguna vez. Sí, en la pasionaria, ¿no? No, Sí, pero- la monarca es, la pasionaria es la espejito, De espejito. suele ser, que es parecida al espejito, es medio parecida. La monarca es, la larva esta es la que está solo se alimenta de Asclepia, que es esta, que es una plantita que tiene esta florcita muy bonita, ¿sí? Y uno de los problemas que está teniendo la mariposa en realidad es que no hay tantas Asclepias, ¿sí? Entonces, como hay, digamos, no es que tenga un problema de por sí porque se combata a la oruga en sí tanto, sino que lo que lo que está en peligro de extinción, digamos, es su hábitat, ¿sí? Entonces, la oruga solo se alimenta, ¿sí? La mosca no poliniza varias flores, pero la oruga solo se alimenta de esta plantita, ¿sí? Entonces, no sé si nos escucharon alguna vez que hay como una especie de campaña para poner en los jardines Asclepias, ¿sí? Para poder mantener el ciclo de vida de la mariposa, para poder, digamos, reproducir la mariposa. Porque si se queda sin su hábitat, esta especie, por ejemplo, se extingue directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es especialista. No come otra planta, ¿sí? Su estado larval no come otra planta que no sea la Asclepia, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de cómo es la larva de la mariposa de las crucíferas, ¿sí? Esta no es tan especialista, ¿sí? Hay varias
plantas que puede comer la larva. Pero bueno, en términos generales, ¿sí? Es bastante común en los insectos que los insectos tengan 1, 2 o 3 plantas, ¿sí? A los que puede comer, ¿sí? Y que no sea y no una diversidad enorme, ¿sí? Acá en este trabajo, ¿sí? En este trabajo lo que hicieron fue con distintos, estos son leafhoppers, son tipo chinches, ¿sí? Distintas especies de chinche y con distintas especies también de los mineros, ¿sí? Lo que vieron es cuántas plantas hospedadoras tenían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontraron que de todos las chinches que estudiaron en este trabajo, ¿sí? Que deben haber sido, qué sé yo, unas 50 más o menos, ¿sí? 30 y pico de esas 50 tenían solo una especie hospedadora, ¿sí? Comían solo un tipo de planta. Casi 10 comían 2 tipos de plantas, ¿sí? 3 tipos de plantas comían 3, ¿sí? Y después que comieran 4, una, que comieran 5, una, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Entonces, especies que comieran muchas plantas fueron muy pocas, ¿sí? Y la gran mayoría de las especies comían solo una planta, ¿sí? Lo mismo les encontraron con los mineros, ¿sí? También, la gran mayoría de las especies que estudiaron comían un solo tipo de planta o 2, ¿sí? Después que comieran más de un tipo de planta, había muy pocos, ¿sí? Entonces, esto es lo que suele ocurrir con los insectos, ¿sí? Que suelen ser bastante más específicos, ¿sí? Sobre todo estos, tipo los chupadores o los mineros, que tienen como cierta... tienen, de algún modo, están como adaptados a ciertos tipos de plantas, ¿sí? Entonces no es que les resulte tan fácil, ¿sí? Alimentarse de otro tipo de planta. En general los que son más tipo masticadores, esos pueden llegar a ser un poco más promiscuos, por decirlo de algún modo, ¿sí? De tener varias plantas hospedadoras, ¿sí? Bueno, ¿por qué estamos estudiando la herbivoría? Bueno, ¿por qué nos importa a nosotros? Básicamente porque la herbivoría nos afecta a lo que produzcamos, ¿sí? A nuestra producción, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo es, acá hay datos de cómo es la producción de trigo, ¿sí? En relación al número de áfidos, ¿sí? Fíjense, acá nos muestran más o menos cuál es el rendimiento normal, ¿sí? Que tiene un cultivo de trigo, ¿sí? Sin áfidos, ¿sí? Y cómo es el rendimiento cuando tiene áfidos, ¿sí? Fíjense que cuantos mayor número de áfidos tiene un cultivo, ¿sí? El rendimiento cae muchísimo, ¿sí? No es algo poco notorio, cae muchísimo, ¿sí? Entonces, y acá vemos algo medio similar, pero no se ve no es con áfido, sino con defoliación, ¿sí? Entonces esto lo hacen en realidad lo hacen tratando de imitar lo que sería un masticador, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Se fijan cuál es el número de semillas, ¿sí? Que se obtiene según la planta, cuánta defoliación tenga, ¿sí? Entonces, sin defoliación, o sea, la planta enterita, sin que se la coma nadie, da más o menos, ¿sí? El primer año tiene este rendimiento, este número de semillas, ¿sí? El segundo les dio ¿sí? Vaya a suponer que
qué cuestiones de cultivo tuvieron, pero es más o menos parecido. Lo que hacen es ver qué es lo que pasa defoliando, ¿sí? Uno puede imitar de algún modo el efecto de algún insecto masticador, ¿sí? O de un mamífero también, en realidad, defoliando artificialmente, ¿sí? Sacando hojas. Entonces, fíjense que cuando le sacan todas las hojas, ¿sí? No tiene semillas, ¿sí? Bueno, acá el segundo año pasó algo medio raro. Pero el primer año, ¿sí? No tienen semillas directamente. Entonces, el segundo año no defolian un año, ven ese año cómo es la producción de semilla y después ven cómo es el segundo año. Y el segundo año ya no hacen la defoliación, por eso acá tienen semillas. Bueno, no importa. La cuestión es que, en términos generales, ¿sí? Esto es el motivo por el cual, ¿sí? La herbivoría en general es de bastante interés, porque el herbívoro, cualquiera sea el que tengamos, ¿sí? Así sea un masticador, así sea un barrenador, así sea un minero, el que sea, siempre nos va a estar afectando el rendimiento. ¿Y por qué nos afecta el rendimiento? Principalmente. Y porque se come los órganos de interés o detiene el desarrollo también. Puede ser que se coma el órgano de interés, ¿sí? Si yo, por ejemplo, qué sé yo, cosecho hojas y tengo un bicho que me está comiendo las hojas, bueno, sí, mi producción baja porque directamente me afecta sobre lo que yo voy a cosechar. Ahora, cuando yo cosecho semillas, granos, frutos, o quiero las flores, ¿por qué me afecta en esos casos? Y pues la planta puede detener el crecimiento y el desarrollo y no llega a esos estadios, digamos, directamente. No llego Podría a ver. detener el desarrollo, pero puede que no se detenga el desarrollo, ¿no? Podría no detenerse el desarrollo, pero ¿qué pasa? O sea, puede, digamos, la planta, que se detenga el desarrollo significaría que, por ejemplo, si llegó a la floración, no forma granos, o no forma semillas, o no forma frutos. Además disminuye el valor comercial, porque si yo tengo no sé, una fruta toda, digamos, arada, por ejemplo, no es algo que comercialmente se busque, digamos. Bueno, es verdad, también afecta el aspecto morfológico del producto, ¿sí? Muchas veces los frutos tienen marcas de herbivoría y eso les baja mucho el precio. Pero hay otro punto que es como el esencial, que ¿dónde afecta en sí? ¿Por qué baja tanto el rendimiento? ¿Qué es lo que está afectando? Puede ser, profe, porque al no tener hojas, disminuye la cantidad de fotoasimilados que puede producir y entonces pues, no tiene fotoasimilados para producir, perdón, mi perro está ladrando, frutos y flores y seguir con el desarrollo correctamente. Exacto, no es que digamos, no pensemos las cosas en blanco-negro, ¿sí? No es que necesariamente una plaga, digamos, a veces las plagas son muy fuertes y nos matan la planta, pero a veces no llega a un estado en donde mata la planta o la planta no puede desarrollarse. Las plantas muchas veces pueden florecer y dar frutos o dar semillas o dar granos, según lo que uno esté cultivando, pero la cuestión es que va a dar menos. ¿Por qué va a dar menos? Y porque para producir cualquiera de esas cosas, la planta necesita fotoasimilados, ¿sí? Entonces, una planta, si el herbívoro que tenemos es un masticador, bueno, nos vamos a estar en esta situación, nos va a estar sacando las hojas, que son las que producen fotosíntesis, ¿sí? Si no es un masticador, pero es un
un minador, bueno, el minador también me va a estar comiendo parte de la hoja, ¿sí? Y esa parte que se come es parte que no produce fotoasimilado, ¿sí? Si viene un áfido, si lo que tengo son pulgones, los pulgones están chupando los fotoasimilados, ¿sí? La planta tiene las hojas que están haciendo fotosíntesis, están enviando, ¿sí? Los fotoasimilados, por ejemplo, a las flores, ¿sí? Para que produzca frutos. Por ejemplo, las flores están fecundadas, empieza a crecer el fruto, necesita un montón de fotoasimilados, están yendo por el floema. Si vienen los áfidos y se morfan los fotoasimilados del floema, no les va a llegar suficiente, ¿sí? A los frutos. Entonces los frutos van a ser más chiquitos, van a ser menos, ¿sí? No, sin llegar al extremo de decir, bueno, ni siquiera le alcanza para producir. Puede producir, pero va a producir mucho menos. ¿Por qué? Porque se comen los digamos, los herbívoros se comen los fotoasimilados, ¿sí? Si bien tenemos distintos tipos de herbívoros, algunos se comen directamente la hoja, otros se comen adentro de la hoja, otros van por el floema, ¿sí? Las distintas estrategias que tienen los distintos insectos, todas terminan comiéndose a los fotoasimilados que produce la planta, ¿sí? Entonces, lo que le ocurre a la planta es que disminuye mucho la cantidad de fotoasimilados que puede dirigir hacia lo que nosotros en general queremos, que es hacia las flores, hacia el fruto, hacia el grano, ¿sí? O la semilla. Entonces, cualquiera de las cosas que nosotros vamos a cosechar, ¿sí? Depende de los fotoasimilados que la planta. Por eso cuando nosotros hablábamos de que las plantas tienen que tener un buen estado nutricional, que tengan buena luz, todas esas cosas son ¿para qué? Para mejorar la capacidad fotosintética de las plantas, ¿sí? Uno en general siempre que tiene un cultivo lo que busca es mejorar su capacidad fotosintética. ¿Para qué? Para que ese cultivo tenga más rendimiento, ¿sí? Eso puede ser, si yo estoy con espinaca, para cosechar hojas más grandes, ¿sí? Más verdes. O si yo estoy con, qué sé yo, pomelos, para que tengan más cantidad de pomelos más grandes, ¿sí? Con mejor sabor. Bueno, todas esas cosas dependen siempre de los fotoasimilados, básicamente, ¿sí? Los herbívoros lo que hacen es comerse los fotoasimilados, ¿sí? Entonces las distintas estrategias, si bien afectan de diferente forma, porque no es lo mismo la hormiga que te corta la hoja y se la lleva, que el pulgón que te chupa el floema, ¿sí? Son formas distintas, son estrategias distintas, pero todas terminan haciendo que las plantas tengan menos fotoasimilados disponibles, ¿sí? Y entonces menos fotoasimilados va a hacer que haya menos para repartir, ¿sí? Acuérdense que los fotoasimilados de algún modo se reparten en la planta, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de la partición de fotoasimilados? Que es muy importante en la producción, ¿sí? Las hojas son las que producen fotoasimilados, pero esos fotoasimilados tienen que ir a todo el resto de la planta, ¿sí? Tienen que ir a las raíces, a los tallos y tienen que ir a las flores, a los frutos, ¿sí? Entonces, cualquiera sea el tipo de herbívoro que tengamos, ¿sí? Todos van a afectar a que nos baja la cantidad de fotoasimilados. Y eso hace que nos baje el rendimiento, ¿sí? Que el rendimiento puede ser, de vuelta, número de semillas de granos, o el fruto, ¿sí? O las hojas directamente, ¿sí? Ahora, algo interesante para pensar, ¿sí? Si bien estamos viendo todo lo negativo de los herbívoros, es que, digamos, no está bueno eso de pensar en las cosas en blanco-negro, ¿sí? Y por ejemplo, uno dice, bueno, yo acá tengo la larva de la mariposa monarca, ¿no? Que se come, ¿sí? Las hojitas de asclepia. Digamos, en la época en que aparecen las larvas, se las morfan entera a la planta. Ahora, el estadio adulto es una mariposa. ¿Y las mariposas por qué son importantes? O sea, ¿tienen alguna ventaja las mariposas? La polinización. La polinización.
¿sí? Entonces, estamos con un bicho que tiene un estadio en que, bueno, claramente desde el punto de vista de la planta uno puede decir es perjudicial, ¿sí? Porque se la morfa entera prácticamente, pero después tiene un estadio que es bastante benéfico, que tiene que ver con la polinización, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ahí un poco la cuestión? ¿Qué piensan ustedes, digamos? ¿Qué es mejor? ¿Erradicarla de todos modos? ¿Dejarla? Dejarla. O sea, idealmente, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal en realidad sería que el bicho esté en un equilibrio, ¿sí? Entonces, que haya un equilibrio ecológico que sea tal que no se convierta en plaga, ¿sí? Eso es lo más difícil, ¿no? De conseguir. Pero que los insectos, ¿sí? Que los herbívoros no sean una plaga, ¿sí? Pero que tampoco erradicarlos del todo, ¿sí? Es algo benéfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno los erradica del todo, se pierde muchas veces, ¿sí? Controles ecológicos que son importantes, ¿sí? Acá en este caso estamos viendo, bueno, en particular un organismo que, bueno, que en un estadio es plaga y en otro es benéfico, ¿sí? Pero también lo podemos pensar en alguno que tal vez no es benéfico para una hoja, para una planta, pero capaz es benéfico para alguna otra cosa, ¿sí? Dentro del sistema, del ecosistema en donde vive, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos que existen en los cultivos tradicionales es que al tirar herbicidas, ¿sí? Se mata todo, ¿sí? Al tirar, agroquímicos, ¿sí? Insecticidas, se matan todos los bichos, ¿no? Y entonces, está bien, se matan las probables plagas, ¿sí? Pero también se matan a los benéficos que pueden, o organismos, o a insectos que pueden comerse las plagas, y también se matan a los polinizadores, ¿sí? Y eso genera desequilibrios bastante importantes. Entonces, en general, está bueno pensar, tratar de tener, de mejorar las relaciones ecológicas entre los individuos, ¿sí? Y no pensar en las cosas en blanco y negro, ¿sí? Yo entiendo que cuando uno tiene capaz, sobre todo a veces en cultivos intensivos, ¿sí? Uno está en un vivero y bueno, sí, te viene una plaga, es difícil de combatir una plaga sin poner un insecticida, pero siempre tenemos que tratar de pensar en que eliminar del todo una plaga tampoco es algo que siempre tiene algún coletazo que después termina siendo perjudicial, ¿sí? En el cultivo. En este caso en particular, eliminar una oruga del todo, ¿sí? Va a hacer que después no tengamos, que tengamos menos polinizadores, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en general en los cultivos. Hay varios problemas de polinización, ¿sí? Hay varios estudios en donde han visto que introduciendo polinizadores aumenta muchísimo el rendimiento, ¿sí? Y eso es algo que hace unos años no se tenía muy en cuenta, ¿sí? Cuánto estaba bajando el rendimiento porque estaban con los cultivos sin polinizadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente mataban todos los bichos, ¿sí? O sea, digamos, se sigue haciendo. Pero es un problema que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, la idea es eso, digamos, si bien nosotros en general hablamos muchas veces de los herbívoros como plagas y los tenemos identificados como plagas, pensemos que son parte de un ecosistema y que si bien hay estadios que son perjudiciales desde el punto de vista de una planta, seguro que tienen beneficios en otras cosas, ¿sí? Y entonces siempre está bueno tratar de pensar un poco
que las cosas pueden tener, sí, beneficios en algunos casos, ¿sí? O que siempre tienen beneficios para alguna parte del ecosistema. Acá está otro ejemplo que es no sé si la conocen esta, la banderita argentina, que también cada vez se ve menos, ¿sí? Esta es la oruga, ¿sí? Que se come... El coronillo. Sí, exacto. El coronillo. Y que esta además pincha bastante, o sea, es urticaria, ¿sí? Muchas de estas son urticarias además. Urticantes en realidad. Hola. Sí, Profe, no, agregar que esta cuestión del desequilibrio, obviamente re con agroquímicos, pero que también sucede con biopreparados. O sea, no pensemos que un jabón potásico mata lo que necesito que mate, mata todo, digo, no. ¿no? Como tengámoslo presente. Sí. Cualquier preparado, lo que suelen tener los preparados que en general tienen menos efectividad que un agroquímico en general. Entonces, bueno, depende, ¿no? Depende del caso. Pero a veces no son tan abrasivos. Entonces, pero sí, cualquier cosa que vos, digamos, porque es lo mismo, ¿no? Es ir a matar a los bichos. Yo entiendo igual que hay, digo, un poco el sistema de cultivo que nosotros manejamos, los sistemas de cultivo que manejamos son bastante propicios a que se generen plagas, ¿no? Porque si uno en realidad estudia estos insectos en lugares naturales, vamos a ver que no encontramos nunca que sean plaga, ¿sí? Los insectos no se hacen plaga en los lugares naturales. ¿Por qué? Porque siempre todo predador tiene su predador, ¿sí? Es presa. Entonces, en general, en los ecosistemas naturales, sin intervención del hombre, suele haber un equilibrio. Y entonces, si vos tenés un bicho que se come la planta, seguro hay otro bicho que se come ese bicho. Y entonces las cosas se mantienen en niveles en donde el bicho no llega a reproducirse tanto, ¿sí? Y para destruir todas las plantas que haya en ese ecosistema, porque siempre se lo están comiendo. Bueno, en los cultivos nosotros generamos en general situaciones muy poco naturales, que son las que terminan reforzando que aparezcan las plagas, ¿sí? Las plagas son como una consecuencia de nuestro modo de cultivo, de algún modo. ¿Por qué? Primero porque eliminamos la variabilidad natural de las plantas, ¿sí? Nosotros en general los cultivos estamos hablando de cultivos no agroecológicos, ¿no? Por supuesto. Son monocultivos, ¿no? Entonces tenemos en general un solo cultivo, ¿sí? Incluso cuando uno está en viveros, también en general en los viveros suele haber en cada vivero 1 o 2 especies nada más, ¿no? Entonces, no tenemos variedad de plantas, ¿sí? Entonces ya ahí favorecemos a que si aparece un herbívoro, como yo les decía recién, los herbívoros, los insectos suelen ser bastante especialistas. Entonces, en cuanto te apareció, vos tenés una sola planta, una sola variedad de planta, lo que estás haciendo es darle un montón de comida a un solo tipo de bicho, ¿sí? Cuando aparece ese bicho, tiene un montonazo de comida. Si nosotros además le tiramos veneno, está bien, matamos al bicho, pero también matamos a cualquier otro bicho que pueda ser predador de ese bicho. Entonces, de algún modo, siempre estamos como con esos ciclos en donde aparece la plaga, la matamos con un agroquímico, pero matamos cualquier cosa también que pueda llegar a equilibrar la cantidad que hay de ese insecto. Y entonces la plaga, después de que pasa el efecto del agroquímico, vuelve a surgir, ¿sí? Es inevitable, es como un ciclo bastante difícil de controlar. Además de la contaminación que trae aparejada, ¿no? Pero independientemente de eso, también es algo que
complicado, ¿sí? Porque además después empiezan a aparecer resistencia y empiezan a aparecer insectos que son resistentes a ese agroquímico, y entonces ahí se pone mucho más complicado la pelea contra esa plaga, ¿sí? Y hay plagas que son complicadas, ¿sí? Pero en última instancia surgen por nuestro modo de cultivo, ¿sí? Entonces, un poco la agroecología viene a plantear, tratar de entender un poco el cultivo desde otro punto de vista, si bien no es tan sencillo, ¿sí? Es difícil a veces conseguir generar el equilibrio ecológico necesario, ¿sí? No es tan fácil, porque además, en general, por más que sea un cultivo agroecológico, en general también nosotros queremos 1, 2, 3, digamos, no tenemos, digamos, vamos a querer mayor cantidad de un tipo de planta o dos, ¿sí? Pero no es que podemos tener la misma variedad que hay naturalmente. Pero bueno, nada, nos fuimos de tema. Pero la cuestión es esa, es que tratar siempre de pensar, ¿sí? Cuando pensamos en los herbívoros, en que si bien uno los puede pensar, digamos, por supuesto lo vamos a pensar muchas veces, si nosotros cultivamos plantas vamos a pensar en los herbívoros como en una interacción que es negativa para la planta, ¿sí? Si bien puede tener alguna fase, ¿sí? Que no sea que sea incluso benéfica, no solo que no sea negativa. En general son negativas las interacciones, pero bueno, pensar un poquito cómo podemos intervenir para que el impacto de esa interacción no sea tan grande sobre la planta, ¿sí? Bueno, ¿quieren que hagamos un recreíto? ¿O ya seguimos hasta el final? Sí, un ratito. ¿Sí? ¿Hacemos un recreo? Yo porque cortamos medio lo que